Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos en un nuevo video por el canal y en esta oportunidad vamos a ver el campo numérico. Recordá suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. Así todos aprendemos qué es el campo numérico. Vamos a ver cuando hablamos qué estamos haciendo, de qué estamos hablando al referirnos al campo numérico. Nosotros en matemáticas habitualmente ¿con qué trabajamos? Trabajamos con números, con un campo numérico más abarcativo. Esto quiere decir que estamos hablando siempre de un campo numérico que es un poco más grande al otro y otro un poco más grande al otro. Entonces vamos a empezar. ¿Y cuáles son los primeros números que nosotros aprendemos? Entonces nosotros siempre aprendemos del número 0 al número 9, que son todos los números o todos los dígitos que forman el campo numérico más abarcativo. Es decir, vamos a empezar con el 0, después tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8 y 9. Nosotros cuando hablamos de estos números, es decir, aquellos dígitos o números digitales que forman a todo el conjunto de números, no existe otro número, algunos de estos. Entonces, este campo numérico, o sea, estos números se llaman naturales y está simbolizado con una N. Entonces nosotros acá vamos a poner como un recordatorio N. El símbolo es naturales. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora después, ¿qué pasó? Nosotros los matemáticos a veces somos un poco, nos damos cuenta o somos un poco más, nos gusta lo difícil. Entonces dijimos, bueno, pero con esto, ¿qué podemos hacer? Podemos sumar, podemos multiplicar. Esas son propiedades u operaciones de los campos numéricos, que eso lo vamos a ver en el próximo video. Ahora estamos comenzando con lo básico y en el próximo video vamos a ir avanzando. Igual vos podés dejar tu comentario si querés algún video en particular o si no, seguir a esta lista de reproducción donde van a estar todas las clases de día tras día. Entonces, ¿qué hacíamos? Como no podíamos, decíamos, bueno, pero ¿qué pasa cuando yo pierdo algo? O cuando yo gasto algo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 10 pesos y compramos algo de 5 pesos, quiere decir que a nuestros 10 pesos le tenemos que quitar 5 pesos. Pero ¿qué pasaba? No sabíamos cómo hacerlo. Entonces, ahí empezaron a aparecer otros números, como por ejemplo negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 50, menos 100 y cualquier número que esté incluido con un con un signo negativo adelante. Aclarando también que aquí pueden existir otros números, como por ejemplo el 80, el 90, es decir, también en los naturales están incluidos cualquier número que esté formado por algunos de estos que están aquí. Entonces, cuando aparecieron estos números negativos, nosotros, ¿cómo lo íbamos a llamar? Porque ya no pertenecían al campo de los números naturales. ¿Por qué? Porque ya existía un signo negativo delante. Entonces, ¿qué denominación le dimos a estos números junto con ya los naturales? Vamos a un campo numérico un poco más grande y aparece el campo de los números enteros. ¿Y con qué los simbolizamos? Los números enteros se simbolizan con una letra Z. ¿Sí? Cuando nosotros simbolizamos con una Z, estamos hablando de los números enteros, exactamente, que están. ¿Qué quiere decir? Que los naturales también son números enteros, pero que los enteros no son naturales, ¿sí? Así que naturales puede ser un entero, pero un entero no es un natural. Entonces vamos acá a anotar y vamos a decir, la Z son los enteros. Pero ¿qué pasaba? Seguíamos teniendo dificultades a la hora de hacer otras operaciones. Entonces, ¿qué hicieron los matemáticos? Inventaron un nuevo campo numérico. Sí, un campo más abarcativo que recuerden que siempre son formados por los que ya están en el campo numérico. Así como los naturales, los enteros están formados también por los naturales, ahora hay un nuevo campo numérico. ¿Cuál es? Cuando empezaron a aparecer fracciones. ¿Qué son las fracciones en sí? Recuerden que las fracciones es un cociente entre dos números enteros. Entonces vamos a hablar de, por ejemplo, 1/2, 3/5, 2/8 y así todos los números. Además, si nosotros hablamos de fracciones, también tenemos que hablar de números decimales.
Pero acá hay que tener en cuenta algo. Si nosotros hablamos de números decimales, de números fraccionarios, también estamos hablando de números decimales. ¿Y cuáles son los números que ingresan acá? Todos aquellos números decimales exactos o periódicos. Que los periódicos, recuerden que pueden ser mixta o puro. Pero vamos a dar un ejemplo. Puede ser el 0,3 periódico, puede ser el 0,5 exacto, el 0,6532 y ya termina, es decir, finito. Entonces, ¿cómo iban a denominar a este campo numérico ya donde aparecen las fracciones y los decimales finitos o periódicos? ¿Sí? Estamos hablando de decimales que terminan, es decir, que tienen un fin, como por ejemplo esto, o aquellos que no terminan como este, pero son periódicos. Sabemos que los números que se repiten son periódicos, es decir, es el final. Como puede ser también, por ejemplo, 24 y periódico solamente 4, pero estamos sabiendo que va a ser, ya está definido que en 4 es el número. Entonces, ¿qué hicieron los matemáticos? ¿Qué nombre le pusieron a este campo numérico? Le pusieron el nombre de los números racionales. ¿Y con qué se simboliza? Vamos a incluirlo y los racionales los simbolizan con una letra Q. Ojo, los números racionales están simbolizados con una letra Q. Ahora, bien, nosotros estamos hablando, y como yo le decía antes, vamos a anotar. Q son los racionales. ¿Qué quiere decir esto? Que los enteros están dentro de quiere decir que los naturales están adentro de los enteros están dentro de los racionales. Es decir, un número natural o un número entero también puede ser un número racional. Ahora, yo recién le hablaba de los números racionales, recuerden, estamos hablando de fracciones que son finitas, estamos hablando de decimales que son finitas, de fracciones, que pueden ser o también decimales periódicas pura, mixta o finitas. Entonces, ¿qué pasa con el otro ejemplo? Cuando estamos hablando de decimales que no son finitas y a la vez tampoco son periódicas. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de los números que no tienen fin. Me va a decir, pero profe, ¿existen esos números? Sí, existen los números que no tienen fin o los resultados de algunas operaciones que no tienen fin. Como por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. Entonces probamos, vamos a ver si realmente la raíz cuadrada de 2 es un número que no tiene fin. Vamos a probar en la calculadora. Raíz cuadrada de 2 es igual a 1,4141 y siguen más números. Entonces ponemos 1,4141 y ahí infinitos más. También existen otros números que son, por ejemplo, que no tienen fin, como pi. Si nosotros sabemos, pi es un número irracional, se llama, de 3,1415 y no tiene final. ¿Lo probamos en la calculadora? Entonces ya vemos cómo se cumple. Entonces, ¿pero qué pasa acá? Hay que tener en cuenta una cuestión. Estos números, que son aquellas raíces, por ejemplo, en este caso raíz cuadrada, pi o demás números que no tienen cifra decimal periódica y tampoco son finitas, es decir, son infinitos los números, como si ustedes quieren pueden buscar, o miremos esta imagen que sigue a continuación. ¿Vieron? Esa imagen, la que nosotros vimos, es el valor de pi, es decir, es un número que no tiene fin. Entonces, todos aquellos números que no tengan fin, es decir, que tengan cifras decimales infinitas, se llaman números irracionales. Pero, a diferencia de lo que veníamos haciendo, estos números irracionales no van a pertenecer a ninguno de estos campos, es decir, van a tener un campo extra, o sea, afuera. Y se simboliza con la I mayúscula. Entonces, como verán, acá nosotros veníamos armando un campo numérico. Y aquí estamos hablando de un campo numérico que está fuera de los otros campos.
Así que aquí vamos a hacer nuestro anotador y estamos hablando de números irracionales. Bueno, ¿qué pasaba? Cuando nosotros unimos a los números racionales e irracionales, vamos a buscar, es decir, si nosotros hacemos un bucle mucho más grande donde estén incluidos los racionales y también los irracionales, ¿sí? Los racionales, los irracionales, están todos incluidos dentro de este campo numérico. ¿Cómo lo llamamos? Lo llamamos el campo de los números reales. ¿Y con qué letras simbolizamos a los reales? Y acá hay que tener en cuenta a no confundirse con los racionales. Los reales están simbolizados con una R. Anotamos entonces. Reales es una R. Números reales. Y sí, bueno, ahí ya terminó el campo de los números reales. Sí, el campo de los números reales sí. Pero ahí me decís, bueno, ¿terminó el campo numérico? No, falta un campo numérico, que en realidad son dos. Entonces, nosotros teníamos listo, resolvíamos la raíz cuadrada. Aquí, por ejemplo, una raíz cuadrada de un número que es infinito, de un número pi y demás números que otros ejemplos. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando hablábamos, si nosotros calculamos, si ustedes vieron las propiedades de la radicación, ¿qué decíamos? Decíamos que la raíz cuadrada, por ejemplo, de un número negativo no existía, o sea, nosotros no podemos resolver. ¿Y por qué? Igual recuerden que el próximo video, por eso tenés que suscribirte al canal y activar la campanita, te vamos a explicar muy bien las propiedades y las operaciones de cada campo numérico. Pero ahora vamos a ver, si nosotros teníamos que calcular, ¿cómo calculamos las raíces cuadradas? Recordemos que es un número que se multiplique dos veces y dé ese valor. Entonces, si nosotros vamos a hacer un ejemplo acá para que ustedes vean. La raíz cuadrada de 4, sabemos que es 2. Pero también puede ser menos 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4. Menos 2 por menos 2 es 4. No el signo menos por menos se hace más. Ahora, vamos a borrar esto. También. Si nosotros tenemos que resolver la raíz cuadrada de menos 4, ¿qué pasa? No podemos hacerlo en estos campos. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no se puede resolver, ustedes ya vieron, no va a existir un número igual que tenga el mismo signo y que tenga el mismo número que dé menos 4. ¿Por qué? Para que dé negativo tiene que ser más por menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos? El matrimonio igual lo vamos a resolver. Y vamos a inventar un nuevo campo numérico, que van a ser el campo de los números imaginarios. Pero si vos estás loco. Cuando nosotros hablamos del número imaginario, estamos hablando, por ejemplo, de menos. Raíz cuadrada de menos 1 es igual a i. ¿I? ¿Qué es i? Imaginario, un número imaginario. Entonces, ¿cómo resolveríamos esto? Diríamos, bueno, vamos a hacer raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de menos 1. ¿Por qué? Porque por propiedad nosotros podemos poner la misma raíz y colocamos 4 por 1, esto es un 1, vamos a agregar y. 4 por 1, 4. Más por menos, menos. Sí, no hay problema. ¿Por qué? Porque es el mismo número, lo único que hicimos fue separarlo. Y como nosotros sabemos que la raíz cuadrada de menos 1 es i, ¿qué podemos decir? Podemos decir la raíz cuadrada de 4 es 2 por. Y este menos 1, ¿cuánto vale? La raíz cuadrada de menos 1 vale i. Entonces podemos decir 2i. Entonces se entiende de dónde aparece y inventamos un nuevo campo numérico. Es decir, con los números imaginarios. Esto es una propiedad. Es una propiedad que ya está definida en este nuevo campo numérico. Estos números, los imaginarios, por ejemplo, acá sería menos 2i, es imaginariamente un campo numérico. Nosotros lo denominamos y está sí o sí dentro
de un campo numérico llamado los imaginarios, que se simboliza con una letra I minúscula. Entonces colocamos acá I minúscula, imaginarios. ¿Sí? Pero, o sea, todo tiene una explicación. O sea, tuvimos que buscar, los matemáticos a través de la historia, tuvieron que buscar una solución. No puede no existir una solución para resolver eso. Por eso se creó el campo de los números imaginarios con esta propiedad fundamental. Entonces, pero los números imaginarios, como verán, no están dentro de ningún campo numérico, así como eran los irracionales. Pero entonces, o sea, los imaginarios están fuera de los reales, no son parte del campo numérico de los reales. Pero existe entonces el campo numérico más grande que sí lo incluye. Es decir, está los reales, vamos a borrar un poquito ahí los reales, los imaginarios y termina el campo. Este campo numérico, donde están todos los campos, es decir, los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, los reales, se llama el campo de los números complejos. Una C. Bueno, ahí parece un delfín, pero es una C. Entonces hacemos el campo de los números numéricos en los complejos. Y es el campo numérico más grande hasta el momento que exista. Entonces, recordemos, tenemos los naturales, enteros, racionales, irracionales, reales, imaginarios y los números complejos. Es decir, los números complejos están formados por los reales y por los imaginarios. Entonces, vamos por ahora a la definición. Un número natural puede ser un entero, pero un entero no puede ser un natural. Un número entero puede ser un irracional, pero un irracional no puede ser un entero. Y así sucesivamente con un imaginario con un irracional que no pertenece a los campos de los racionales, pero los racionales, que son la Q, más los irracionales, que es la I, forman el campo de los números reales. Ahora, los números reales más los números imaginarios, que son los imaginarios, que son, por ejemplo, los números de las raíces cuadradas de un número negativo, la suma de los reales más los imaginarios son los complejos, los números complejos, que es el campo numérico más grande. No olvides suscribirte a este canal. Mi nombre, yo soy Rodrigo Patricio Pavón, profe de matemáticas. En la descripción te voy a dejar el link de mis redes sociales si quieres ir a seguirme. Y nosotros nos vemos mañana en el próximo video, donde vamos a ver las propiedades y las operaciones de los campos numéricos. Gracias y chau chau.